Bueno, a continuación pasaremos a describir lo que son las pruebas de hipótesis. Como la primera hipótesis subsidiaria que tenemos es, existen marcos de referencia en los cuales se basan las implementaciones de centros de datos en el Perú para lograr una implementación exitosa, tales como el estándar TIA 942 y las buenas prácticas de RAE y algunas otras más. Por ejemplo, de acuerdo al análisis realizado en base a los indicadores, ¿no? Cantidad de marcos de referencia para la implementación de centros de datos disponibles y porcentaje de desviación de la implementación en tiempo, costo y calidad real versus el proyectado, se puede identificar, bueno, en este caso que existe una relación directa entre ambas, donde se observó que existen marcos de referencia disponibles en el mercado, pero no se hace uso de ellos para la implementación de centros de datos en las aerolíneas que operan en Perú. Todas las empresas que no hicieron uso de una metodología o buena práctica no lograron cumplir con lo proyectado, generando costos adicionales y exceso de tiempo de su implementación, por lo que en este caso la hipótesis quedaría demostrada, ¿no? Después, la hipótesis segunda es que existen marcos de referencia en los cuales se basa en la gestión de centros de datos en el Perú para lograr una implementación exitosa, en este caso, ¿no? Eh, Está el estándar TIA 942. Luego, en este caso, de acuerdo a los indicadores cantidad de marcos de referencia para gestión de centros de datos contra porcentaje de disponibilidad de servicios, se puede indicar que existe una relación directa entre ambas, donde se observó que existen marcos de referencia disponibles en el mercado, pero tampoco se hace uso de ellos para el tema de la gestión de lo que son los centros de datos, ¿no? Todas las empresas que no hicieron uso de una metodología, en este caso, presentan para soporte de servicios no programados y una deficiencia operacional que podría, en este caso, subsanarse, ¿no? También teniendo en cuenta la variable cantidad de evaluaciones de rendimiento operacional realizadas, mostró que la mayoría de las empresas no realiza evaluaciones de rendimiento, lo cual es parte de una adecuada política de gestión de centros de datos, por lo que también quedaría demostrada la hipótesis anterior. En la hipótesis subsidiaria 3 tenemos que existen marcos de referencia en los cuales se basan los análisis de riesgo para alcanzar una gestión exitosa, tales como COVID y el RIS-IT propiamente dicho. De acuerdo a las variables, en este caso cantidad de marcos de referencia para gestión de riesgos y porcentaje de análisis de periódicos de riesgo, se pueden indicar, en este caso, que existe una relación directa entre ambas, donde se observó que existen marcos de referencia disponibles, ¿no? En el mercado, pero tampoco se hace uso de los mismos y bueno, las empresas que no hicieron uso de ellos tuvieron en este tema de que existieron o aparecieron riesgos ocultos que no habían sido considerados en la planificación de la implementación de centros de datos y también se presentan durante la gestión propiamente dicha, ¿no? Las cuales generan problemas operacionales al corto y a mediano plazo. También teniendo en cuenta la variable cantidad de procesos de tratamiento del riesgo implantados, mostró que la mayoría de las empresas no cuenta con un tratamiento de riesgo adecuado, que se solventaría con la aplicación de una adecuada metodología integral, ¿no? Por lo cual es, en este caso, la hipótesis que quedó demostrada. En el caso de la última hipótesis subsidiaria 4, la mejora de la implementación y gestión de centros de datos dependerá de la elaboración de una metodología para la gestión de riesgos adecuada. En este caso, de acuerdo a los indicadores grado de elaboración e implementación de una metodología para la gestión de riesgos y el nivel de eficiencia de la gestión a mejorar luego de la implementación de la metodología, se puede identificar que existe una relación entre ambas directa y que mediante la elaboración de una metodología que incluya la gestión de riesgos como parte del proceso de implementación y posterior gestión de centros de datos permitiría tener una mejora operacional significativa, ¿no? Por lo que también esta última hipótesis quedaría demostrada, quedando demostrada también por ende la hipótesis principal, ¿no? Ahora, dentro de la solución propuesta tenemos por lo menos este marco conceptual en el que nosotros podemos observar que se ha definido como punto inicial el tema del análisis de requerimientos para poder entender todas las necesidades que tiene el negocio y lo que piensa realmente implementar. Luego, posterior a esto, se hace un análisis de riesgos, el cual involucra lo que es la implementación de centros de datos o la gestión de centros de datos. Como primer punto, la implementación luego conllevaría una adecuada gestión de centros de datos, ¿no? O por ende puede llegar directamente a la gestión de centros de datos, y lo cual podemos luego tener lo que es la mejora continua a través de una reevaluación de lo que son los análisis de riesgos y tener un feedback adecuado cada vez y poder implementar nuevas mejoras en función de cada análisis realizado. Y en el tema de conclusiones, ¿no? El uso de una buena práctica o metodología para la implementación de centro de datos hace posible tener una planificación más eficiente y una posterior implementación que esté de acuerdo al tiempo, costo y calidad considerados. El uso de una buena práctica o metodología para la gestión de centros de datos permite mantener una operación adecuada a través de mediciones periódicas de rendimiento y mejoras continuas de los servicios.
La mayoría de las empresas considera que la gestión de riesgos es de suma importancia y en especial durante su implementación de sus centros de datos, y aunque la mayoría de casos no fueron consideradas de manera adecuada. La mayoría de las empresas no cuentan con una política de gobierno, pero consideran realizarla a un corto o mediano plazo. La mayoría de las empresas tampoco hace uso de una buena metodología o una buena práctica para la implementación de centros de datos, pero considera incorporar alguna que se ajuste a sus necesidades. La mayoría de las empresas tampoco no hace uso de una buena práctica para la gestión de centros de datos, pero también considera implementar una. La mayoría también de las empresas no hace uso de una buena práctica o metodología para la gestión de riesgos, pero también consideraría implementar una de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Que se ajuste a sus necesidades. Como principales recomendaciones podemos tener que se recomienda el uso de unas buenas prácticas tanto como para lo que es la implementación de centros de datos, la gestión de centros de datos, la gestión de riesgos, y en este caso también se recomienda tener una buena práctica integral, en este caso que permita abarcar lo que son la gestión de riesgos para esto, implementación, y en este caso posterior gestión de centros de datos, ¿no? Tal como es lo que se propone en este caso en la solución de la presente tesis, ¿no? Se recomienda también la implementación de una política de gobierno que pueda ayudar a controlar todos estos tipos de procesos, ¿no? Para complementar la gestión, en este caso, de los centros de datos de la organización. A continuación podemos apreciar unas cuantas referencias bibliográficas. Y por mi parte esto sería todo. Agradezco el tiempo que tomará en revisar esta videograbación y espero que haya sido de su agrado y que satisfaga todos los requerimientos necesarios para poder continuar con este proceso de la presentación de la tesis. Muchas gracias y buenas noches.